pendientes al teléfono para que ustedes hagan las preguntas las pertinentes, para que ustedes planteen sus dudas con este tema que nosotros vamos a tratar, que es el tema de las vacunas. El esquema de vacuna público ¿es igual o es distinto al esquema de vacunación privado, por un lado? Y por el otro lado, doctor Robert Paulino, el esquema de vacunación de adultos. ¿Los adultos debemos tener un esquema de vacunación? Sí, muchísimas gracias y bienvenido otra vez. Y de nuevo vez en casa. Ay, sí, señor. Yo soy parte del staff. ¿Es verdad lo de los calvos, doctor? ¿Qué dicen de los que son más poderosos. Yo no sé de otro, pero este sí. Poderosos y dominantes, Doc. ¿Es verdad? Este sí que gana premios. Es verdad, doctor. Puede ser. Sí. Bien de taquito de ojo hoy para cerrar la doctor, sí. Saludos, Juana. A poner rojo a uno. Saludo al dueño. Mira, Robert. El esquema de vacunación privado es distinto al público. Los esquemas de vacunación los establecen los países. Y por lo tanto no debe ser diferente el público y el privado, porque al final del día las vacunas se recomiendan basadas en la evidencia, dependiendo de la edad, dependiendo de la característica de cada vacuna, para eso de los refuerzos, y también de que es una herramienta de prevención importante. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los países como el nuestro priorizan poblaciones. Okay. Y los esquemas entonces de vacunación del sector público se priorizan. Y así ustedes ven, ya no es así, porque hace como 2 semanas se cambió esa recomendación sobre, por ejemplo, ustedes probablemente vieron que recientemente la de HPV se aprobó para niños. Y tú dirás... El HPV es la del papiloma humano, que se aprobó para niños, que antes solo era para niñas. Solamente para niñas. Y tú dirás, pero eso qué de innovador tiene, debería de ser lo normal. Que a las niñas y a los niños lo vacunásemos contra el virus de papiloma humano, porque ambos tienen el riesgo. Pero bueno, ahí entra el asunto de no tenemos tantas, no tenemos los recursos y vamos a priorizar a la población femenina. Sin embargo, y eso ya es una crítica que yo siempre hago, nuestros países se acostumbran a la priorización. Y cuando nos acostumbramos tanto a la priorización, esas prioridades nunca cambian. Y pasan décadas priorizando y priorizando y no generamos una demanda. Para que se genere una demanda dentro de la población tiene que estar al tanto de que necesita eso. Yo no me voy a ir a poner una vacuna de hepatitis B si yo no sé que necesito la vacuna de la hepatitis B. Por consiguiente, yo no voy a tener una demanda en el sector de salud si yo no entiendo que eso es necesario para mi salud. Una pregunta, Robert, en ese sentido de crear esa demanda. ¿Crees tú que hay una deficiencia entonces en el sistema? Porque solamente hablamos de vacunación para niños. Sí, completamente. Que automáticamente cumplen los 18. Justamente de eso se trata, de establecer la diferencia entre el esquema de vacunación infantil y el esquema de vacunación. Pero por eso me pregunta, ¿hay alguna campaña? ¿Se habla de algo? Mira, lo primero que tenemos que partir es de cómo nosotros promocionamos las estrategias de salud que tenemos. ¿Estamos promocionando realmente la vacunación de manera consistente dentro de los servicios? No. Estamos enseñando en las escuelas a los niños la importancia de que reciban sus vacunas para que ellos cuando sean más grandecitos se lo digan a sus padres. No tampoco. Pero tampoco cuando las personas que están creando una familia se enteran que tienen un niño, tampoco se percatan de que eso es importante. Pero además, y hay un problema de salud que se da de manera global, es que nosotros vamos de manera clásica a los servicios nosotros como individuos existimos en el servicio de salud en 2 momentos de la vida: cuando nacemos y somos pequeños y cuando nos enfermamos y somos adultos. Quiere decir que no existe ningún programa preventivo que obligue a las personas a acudir a los servicios de salud durante la adolescencia.
dime tú qué programa de salud que los adolescentes tienen que acudir de manera obligatoria. Y hay un vacío ahí. Exactamente, estamos perdiendo una oportunidad grandísima. ¿Por qué? Porque las vacunas de la adultez inician en la adolescencia. Ah, sí, sí. Por supuesto. ¿Cuáles son esas vacunas? Por ejemplo, si la vacuna del virus de papiloma humano, tú no la colocas en los primeros años de vida, dígase, en nuestro país está a partir de los 9 años. ¿Qué edad es esa? La adolescencia. Y probablemente a los 15, a los 16 años, es cuando nos recordamos que tenemos que ponerle la vacuna de HPV a la niña y al niño. No, pero 9 años no es adolescencia todavía. Bueno, pero está adolescente. Tú estás a 2 años de empezar la adolescencia a partir de los 11 años. Entonces tú vas a tener un adulto en el futuro que va a tener un riesgo de haber contraído, porque nuestro país, nos guste o no nos guste, ¿en qué edad promedio empieza a tener sus primeras experiencias sexuales? Cada vez más bajo. Exactamente. Entonces, pues por no hablemos de 13 años. Todavía es más bajo. 12 y 11 años. 12 y 11 años. Espera, que estoy buscando. Eso obliga a que nosotros repensemos cómo estamos promocionando las estrategias de prevención. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no se está promoviendo? Mira, la verdad es porque antes sí se promovía. Sí, y se hacía mucho trabajo de comunidad. La del polio. Y se hacía mucho trabajo de comunidad. Esa vacunación casa a casa. De la polio, mejor dicho. Y de muchísimas otras también. Esas campañas masivas de vacunación. Sí. Desafortunadamente, yo no sé si es que hemos cambiado. También la estructura social nuestra ha cambiado mucho. Ya vivimos en torres, vivimos encerrados. Ir a vacunar una torre va a necesitar un permiso y muchos otros procesos que probablemente hacen más difícil que el personal de salud pueda llegar. Ahora, estamos generando una inquietud dentro de los medios de comunicación para que la gente se percate y se pregunte, ven acá, déjame ver la cartilla de vacunación mía, para ver si realmente yo me puse esa vacuna. ¿Y yo tengo una cartilla de vacunación? Eso es otro tema. Es otra pregunta. O sea, tenemos realmente, o sea, existe. En mi época tú tenías una cartilla. Pero por supuesto que ustedes tenían cartilla de vacunación. Y probablemente tiene que estar guardada en algún sitio. En el sistema se registra esa vacuna. Ese es un problema que tiene el sistema de salud nuestro, que no es electrónico. Porque en ese sentido, nada de eso se puede identificar. Hasta que yo entré con mis hijos, yo sé que el esquema de los niños termina a los 9 años. Sí. En teoría. En teoría, pero precisamente enlazo nuevamente con la pregunta que te hice. Después de los 9 años, que yo recuerde, en la universidad, creo que fue de polio, que se hizo una campaña de refuerzo y yo me la tuve que poner. Claro. Creo que era la que se ponía en la cédula. Se le podía una... rubeola. Rubeola. Pero... Eso se pierde, eso se disipa. Eso se disipa y jamás se vuelve a hablar de Pero una pregunta. ¿Existe algún esquema después de los 9 años? Por ejemplo... como adulto, ¿cada qué tiempo yo me lo tengo que poner? O sea, tengo la curiosidad, ¿cómo yo empiezo? ¿Cómo yo sé qué me falta? ¿Qué tengo? Ejemplo, que no tengo que verificar? Mira algo muy simple. Si tú tienes hoy día 30 años, después de los 10 años, partiendo del punto de los 9 años de tu hijo, te tuviste que haber puesto 2 veces la vacuna del tétanos y la difteria. Porque cada 10 años. Ahora, tú no te la pones. No. Porque nadie te lo dice. La del tétano probablemente. Por el embarazo. Probablemente. Por eso. Pero si no se hubiese embarazado, no le toca. No se la pone. Entonces pasa que me corto, tengo que salir corriendo y ahí hay te que ponen buscar una antitetánica. O sea, si tuviésemos cómo tener esta vacuna... Tuve detalles que yo no sabía. Si tú tienes el refuerzo, la antitetánica otra vacuna de la adultez también que pasa, antes de llegar a las que son más populares. Nosotros, por ejemplo, en muchos sondeos de estudios que hemos hecho, el porcentaje de personas jóvenes que tienen la vacuna completa, o sea, las dosis completas contra la hepatitis B es muy baja, en menos de un 22%. Yo no la tengo. Y la vacuna de la hepatitis B son 3 dosis. ¿Bien? Inclusive se recomienda 10 años después tener un booster o un refuerzo de esa misma vacuna. ¿Me dejan contestar este teléfono un momentito, claro, doctor? Supuesto, sí. Buenas tardes, salud. Se cayó esa. Buenas, hola. De laboratorio? Le escucho. Eso que ustedes están tratando es un momento importante. Mira, yo tengo 41 años, yo dándole mente a lo que el doctor dice,
Si tú me preguntas ahora mismo, yo te digo, la única que yo tengo es la del COVID. De ahí para abajo yo tengo que llamar a mi mamá y decirle cuál es la que yo tengo. Y yo casi seguro tu mamá no se acuerde. Muy probable que en alguna tiene y diga, yo creo que tú la tienes. Yo creo. Te lo digo porque yo tengo hijas de 39 y 40 años y yo no me acuerdo lo que tienen puesto. Ay, María, te estoy dando. Para que te lo sepa. Para que te lo sepa. ¿Hay alguna analítica? Hola, aló. ¿Hay alguna analítica sanguínea que tú te puedas hacer? Hola, ¿cómo están? Le escucho. Escuché al doctor mencionar la palabra o insinuar la palabra obligatoria. Obligatoriedad. Sí, exactamente, bien. Vimos con la experiencia pasada en el COVID que eran más casos debido a muerte y que ahí se estaba muriendo la gente y veíamos la resistencia. Entonces, ¿cuál es la opinión con relación a eso? Ahora mismo, ahora mismo estamos recalcando la importancia de vacunarse, pero ahora mismo viene luego quien te dice no obligado, es tu vida, es tu esto. O sea, ahí entra la dicotomía con esa parte. ¿Hasta qué punto entonces van los padres a decir no, yo tengo derecho a elegir que no se vacune? Entonces, escucho por la radio. Hay colegios que te obligan. El doctor, gracias, doctor. Usted, cuando habló de obligatoriedad, ¿a qué se refería cuando habló de obligatoriedad? En realidad, no, hablaba sobre la importancia, o sea, que nosotros entendemos que tenemos que hacer de manera obligatoria dentro de nuestra vida. Las vacunas son un principio de autocuidado, que definitivamente, al igual que cualquier otra intervención en salud pública, nunca va a ser obligatoria, por un sentido lógico, porque tú tienes que moverte hacia la decisión de hacer una actividad. Con lo de COVID fue una excepcionalidad. Fue un tema excepcional. COVID tuvo el mismo fenómeno que manda el Reglamento Sanitario Internacional. Nosotros somos signatarios del Reglamento Sanitario Internacional, que establece que cuando hay o existe una amenaza de salud global, si existe una vacuna, debe ser obligatoria. Okay. Para cuidarnos como pasó todos. en los 50 y en los 40 con la fiebre amarilla. Cuando usted se coloca la vacuna de la fiebre amarilla, a usted le entregan una tarjeta amarilla, curiosamente amarilla, que la tiene que tener dentro del pasaporte para poder viajar Exacto. a los países. ¿Y es obligatorio o usted no entra? Es obligatorio o usted no entra. Es así. Bien, voy de nuevo al teléfono. Ahí hay una... A eso que usted se refiere con lo de obligatoriedad. Exactamente. Ok. Buenas. Aló. Aló. Sí, buenas tardes. Una pregunta para el doctor, por favor. Adelante. Fíjese, mi hijo tiene 15 años. Yo no le he puesto la del papiloma porque me da mucho temor, porque él me hace muchas alergias. Entonces, cuando le pongo la de la influencia, le da una gripe que le dura casi 2 meses, que casi lo mata. Entonces, tengo mucho temor de ponerle incluso la del papiloma. Escucho por radio su sugerencia, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted. Diga, doctor. La formación, o sea, con el diseño de la vacuna de HPV, es una vacuna de partículas virales. No es una vacuna como la de influenza, que es de virus atenuado. Así que hay menos probabilidades de que desarrolle algún tipo de alergias asociadas con esa vacuna. Así que hágalo. La verdad que hay mayor beneficio colocándole la vacuna que obviamente que lo que puede ahí pasar. está el tema voy Ámbar, déjame contestar el teléfono. Sí. Hola, buenas. Le escucho. ¿Qué tema más importante? Le voy a explicar sobre un caso muy particular. En la familia, a uno de los adultos mayores le dio meningitis. Gracias a Dios, la sobrevivió sin ningún tipo de lesiones. Pero ahí yo me enteré que a los adultos mayores, a partir de los 50 años, hay que ponerle nuevamente meningococo. La meningococo, o sea, lo desconozco. Porque yo pregunté a muchas amistades que tenían adultos mayores y ninguno se la había puesto. O sea, que es preocupante lo que está pasando. Claro, no claro. Vamos a hablar de eso. Sino también por los adultos mayores. Por eso creo que es importante mi pregunta. Sobre la analítica. Bueno, sí. ¿Cómo se llama el doctor que está hablando ahí? Robert Paulino. Señor Robert Paulino, mire, da muy buenos consejos. Yo soy una persona mayor y me he puesto la vacuna de la hepatitis, muy preventiva, muy buen consejo. Dígale a él que como él habla tan correctamente, me hace poner la atención, lo felicito. Habla muy bien, que se gusta bien el español. Es que él es, el señor, además de investigador, es profesor. Es profesor. Señora Luna, le hacía mi pregunta a Robert, que creo que es importante.
¿hay alguna analítica que cualquier adulto que haya cerrado, entre comillas, su ciclo de vacunación, que se la pueda hacer para saber qué hay una analítica tengo y qué no? Sí, hay varias pruebas, inclusive cuando hay una persona que va a entrar, por ejemplo, a un hospital, una residencia, o va a tener algún tipo de procedimiento, se le pueden hacer la medición de anticuerpos específicos contra los diferentes tipos de, por ejemplo, para la hepatitis B, nosotros podemos medir si una persona tiene inmunidad o no, y si no la tiene, pues se le empieza su esquema de vacunación de inmediato. Para la varicela también. En toda persona que nació antes de 1985 no recibió la vacuna de la varicela. Yo no ¿Por qué? recibí. Porque en nuestro país se empezó a vacunar a partir del 1986. Por consiguiente, o te dio en el pasado o no te pusieron la vacuna si naciste antes. Si naciste después, puede haber algunas fluctuaciones porque resulta que la vacuna de la varicela zoster, porque son dos fenómenos interesantes y me gustaría dedicarle unos minutitos para hablar acerca del zoster también en un punto. Es una vacuna que no necesariamente siempre está disponible. Y eso ha tenido muchos problemas en muchos países porque como no está disponible siempre en los esquemas de vacunación públicos, no se ponen. Entonces, hay mucha gente adulta que no se pusieron o que no recibieron la vacuna en su momento. ¿Bien? Yo no quiero que usted se vaya. Tocaron el tema de meningitis en adultos y vámonos al tema del herpes zóster o la culebrilla. Yo ya me puse una porque tengo un médico de cabecera, entre mis tantos médicos de cabecera, el doctor Milko Ledesma, que me dijo, mira, hay que ponerte la vacuna del herpes zóster. Ya yo me puse mi primera dosis del herpes zóster junto con la vacuna de la influenza, que me la pongo todos los años religiosamente. Porque quien no ha tenido influenza no sabe lo que es eso. Exactamente. Y ahora mismo hay 3 virus respiratorios importantes. Y hay un brote de influenza. Toda persona mayor de 50 años debe de recibir 2 dosis de la vacuna contra el zóster. Bien, que es el mismo virus que causa la varicela. Bien. La varicela es la expresión primaria. Cuando nosotros nos da por primera vez la infección por ese virus, nos salen unos puntitos en la piel que se le llama varicela. Bien, que no es viruela, son diferentes. No, la viruela hace mucho tiempo que está erradicada. Es muy importante, pero mucha gente lo confunde. Es importante aprovechar eso para educar. Y el zóster es la reactivación. Perdón que lo interrumpí. No hay viruela. No existe. La viruela está erradicada. Bien, eso es la muy que importante. queda es la del mono. La viruela del mono, que es prima de la viruela humana. Lo que hay es varicela. Muy bien, gracias por decirlo, que eso es muy importante. La varicela sigue siendo un virus, que es un virus herpes, que quiere decir esa familia entera se queda con nosotros. O sea, cuando nosotros nos infectamos con cualquier virus de herpes, el virus se queda latente con nosotros, o sea, vive dentro de nosotros para toda la vida. Se activa y se desactiva. Exactamente, y se activa y se desactiva, todos ellos. Pues la varicela, que es un herpes, se activa y se puede desactivar dependiendo de los momentos específicos de nuestra vida. A partir de los 50 años hay una mayor probabilidad de que se reactive por la inmunosenescencia, o sea, por el envejecimiento de nuestro sistema inmunológico. Y por esa razón se recomienda que se coloquen 2 dosis a partir de los 50 años. Vamos a volver al zóster en un segundo para terminar, que para todas las personas que tienen hoy día más de 50 años deben de colocarse también la vacuna del neumococo, que es para prevenir la neumonía causada por una bacteria, la vacuna del meningococo, que también es una bacteria, pero que produce meningitis, así como la oyente lo mencionó, y la vacuna de la influenza, que debe de ser colocada anualmente. Para la de COVID-19 no hay un consenso de si debe de ser anual todavía. Pensábamos que iba a ser así, pero la verdad que no ha ocurrido la necesidad de que sea anual todavía y no se ha decidido a nivel científico. Ahora, zóster. Toda persona que recibió su vacuna en un ensayo, en un estudio analítico que se realizó en Gales, salió en estos días la publicación científica.
de un análisis longitudinal de todas esas personas que habían recibido la vacuna del zóster y se pudo determinar a partir de un análisis de correlación que aquellos que recibieron la vacuna del zóster tuvieron una reducción de un 20% de probabilidad de desarrollar demencia. Miren lo importante que son las vacunas, más allá de la mera enfermedad, sí, sino lo acabo que también de ver. tiene una inmunoprotección neuropática. ¿Por qué? Porque se pudo identificar que estas vacunas provocan algún tipo de inmunidad que va a provocar que la respuesta inflamatoria, pues obviamente reduzca la probabilidad de que se provoquen degeneraciones neurológicas. O sea que es neuroprotectora. Así que miren lo importante. La de la culebrilla es esa. Que no es solamente ponerme la vacuna para que no me dé la culebrilla, sino veámoslo mucho más allá. O sea, veámoslo de manera amplia. Mira tú qué interesante. Acérquense a los centros de vacunación y pregunten si la tienen disponible. La de neumococo y la de meningococo están disponibles en el programa ampliado de inmunización, que ahora se llama programa de inmunoprevenibles, es como se llama. Y la vacuna del zóster funciona muy bien a nivel público. A Claro, nivel público, muy bien. sí. Y las vacunas se pierden. O sea, es una pena. Y la rotación es más larga que un laboratorio. Que nosotros pagamos nuestros impuestos para tener vacunas que ustedes no se van a poner. Wow. Así que es importante que nosotros también generemos una movilización social respecto a las estrategias de prevención que tenemos disponibles, que son gratuitas. Una y son más pregunta, frescas porque rotan más. Una última pregunta porque ya nos vamos. Y son gratis. ¿Y cómo yo sé qué vacuna yo tengo que ponerme? Muy importante. Lo primero es, de nuevo, la cultura del ir al médico. No lo tenemos. Siempre solamente vamos a nuestro médico cuando estamos enfermos. Yo siempre digo que nosotros deberíamos de tener una consulta de la adolescencia, que así como se hace la consulta del niño sano, tú recuerdas que así se llamaba, la consulta del niño sano, deberíamos tener una consulta del adolescente sano y del adulto sano, que debe de ser anual, y ahí se debe de discutir. Nosotros viajamos mucho ahora, o sea, somos un país que tiene la capacidad ahora de interconectarse más que en el pasado. Nosotros estamos viajando a lugares donde hay virus que no existen en República Dominicana, para lo cual hay vacunas específicas que no necesariamente en República Dominicana están dentro de los esquemas. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, que es algo que en el pasado para República Dominicana era muy frecuente, ya no tanto por el uso de los antibióticos, pero hay países, por ejemplo, en América Latina, en los que la fiebre tifoidea es de importancia. Entonces, y nosotros vaya viajamos donde su mucho. médico. Exactamente. Y actualice. ¿Dónde qué médico? Puede ser un médico general, Un médico no tiene general. que ser Vaya necesariamente. donde su En la Plaza de la Salud, por ejemplo, hice ya. No importa, Plaza de la Pero en Salud. la Plaza de la Salud hay un centro de vacunación del adulto. Y para adultos, qué bien. Y hay una página web que ellos tienen que ustedes pueden acceder y ver, ay, mira, me toca esta. No esperemos que nos los digan. Preocupémonos nosotros también por generar la preocupación. Exacto. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Gracias a ustedes con la participación del doctor Robert Paulino y las informaciones sumamente importantes. Nosotros despedimos la semana laboral. Nos juntamos con ustedes el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.